y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite mis pecados. El olivo es el segundo símbolo que se utiliza en las Escrituras para hablar acerca de la existencia del pueblo de Israel como nación. Y el tercer símbolo es la higuera, que mencionara el Señor Jesucristo en los pasajes que ya les dimos lectura. Y cuando el Señor Jesucristo habla de la higuera, habla, hermanos, de el reverdecimiento o la restauración del pueblo de Israel como nación. Más tarde voy a mencionarles cómo en las profecías del Señor Jesús, el Señor habló de la destrucción del pueblo de Israel como nación, habló de la destrucción del templo judío, pero cuando Él habla de la higuera, vuelve a mencionar que aquella nación que iba a ser destruida, volvería a ser restaurada, volvería a levantarse como nación. Entonces la compara con la higuera, y les dice a sus discípulos, de la higuera aprended la parábola o la semejanza. Cuando ya sus ramas se esternecen y sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca de las puertas. ¿Qué le quiso decir? Cuando vean que la nación de Israel nuevamente ha sido restaurada, que vuelve a ser nación, levanten vuestras cabezas, dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces la primera señal, el reverdecimiento de la higuera. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió hace muchos años atrás, hermano. Sucedió el día 14 de mayo de 1948. Saquen, ¿cuántos años lleva ya? Desde el 14 de mayo de 1948, ese día nació una nueva nación en el mundo, cuyo nombre fue y sigue siendo Israel. Ahí está en lo que la Biblia llama la parte central de la tierra. Ahí está ubicado Israel. Entonces, desde ese día, desde el día 14 de mayo de 1948, esta profecía se cumplió. Y a partir de ese momento, la iglesia tiene que haber abierto los ojos para estar atenta a todas las profecías que inmediatamente tendrían que irse cumpliendo y que nos estarían anunciando de la proximidad del rapto. La segunda señal, la señal de la generación. La señal de la generación. Mateo 24, 34. ¿Quién dijo yo? Mateo 24, 34. ¿Quién dijo amén? Amén. Y Lucas 21, 31 y 32. Lucas 21, 31 y 32. ¿Quién dijo amén? Amén. Muy bien, veamos la primera. Mateo 24, 34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas sabios y escribas. No, 24, 34. Mateo 24, 34. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación cuando todo esto acontezca. Veamos Lucas 21, 31 y 32. Amén. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús habló de la generación. ¿Qué es una generación? Una generación bíblica, hermanos, es un periodo de 40 años. 40 años. Y entonces Jesús habló, hermanos, que durante ese periodo de 40 años, todas las personas que naciésemos, y digo naciésemos porque yo nací en ese periodo y usted creo que también. ¿Hay alguno aquí que haya nacido después de 1988? ¿Todos nacieron antes de 1988? De los adultos, por supuesto, los niños pues obviamente nacieron después del 88. Pero ¿hay alguien aquí de los adultos que haya nacido después del 88, de 1988? Yo nací en el 87. Ok. Entonces, hermanos, todos los que hemos nacido en la generación bíblica de la que habló Jesús, en ese periodo de 40 años, somos la generación bíblica de la que habló Jesús. Se lo voy a explicar. Jesús habló, hermanos, de la generación y habló de dos acontecimientos. Primero, habló, hermanos, de que la ciudad de Jerusalén sería destruida
de que la nación judía sería destruida, de que el templo judío sería destruido. Y dijo, no pasará esta generación cuando todas estas cosas acontezcan. Jesús pronunció esta profecía y 37 años después se cumplió lo que dijo. 37 años después, o sea, no pasaron los 40 años. 37 años después se cumplió lo que dijo, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, la nación judía fue destruida, el templo judío fueron destruidos en el año 70 por medio del ejército de los romanos. Pero también, hermanos, cuando habla del reverdecimiento de la higuera, o sea, la restauración de la nación judía, dijo, no pasará esta generación cuando todo esto acontezca. O sea que a partir del momento en que Israel volviera a nacer como nación, transcurrirían 40 años. Y en esos 40 años se cumplirían las profecías que le está diciendo. Entonces, ya les di la fecha en que Israel nació como nación. Israel nació el día 14 de mayo de 1948. Cuenten del 48, a ver a dónde llegan los 40 años. 48. Exactamente, por eso ahorita les estaba hablando del 88. Del 48 al 88 son 40 años. ¿Qué quiere decir? Todas las personas que hemos nacido en ese periodo de tiempo, del 48 al 88, somos la generación bíblica que veríamos el cumplimiento de las profecías bíblicas. Usted y yo pertenecemos a esa generación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aunque quede uno solo de todos los que hemos nacido en ese periodo de tiempo, del 48 al 88, seremos testigos del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. ¿Qué le dice eso? Que nosotros, hermanos, somos la generación que estamos viviendo en el tiempo en que el arrebatamiento de la iglesia puede suceder. Porque Jesús dijo, no pasará esta generación cuando todas estas cosas acontezcan. ¿Entendieron lo que es la señal de la generación? Amén. ¿Entendieron, hermano? Compónganme esto porque ya no tiene sonido. Ahí está uno, se la acabó de bater. Sí, échemelo. No, la acaban de poner. ¿Cómo que ya se la comió tan rápido? Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. La tercera señal, hermanos. La señal de los días de Noé. La señal de los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Voy a leerlo yo. Más quiero que usted lo tenga. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús habló de que la humanidad estaría viviendo en las mismas condiciones inmorales como vivió la generación antediluviana en los días de Noé. ¿Qué señaló Jesús específicamente? Dijo, en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo. O sea, ocupados en sus glotonerías, en sus fiestas, en sus festines, en sus festividades. Y dijo, estaban también dándose en casamiento. Algunos, al no entender esta frase, piensan que el Señor Jesús habló contra que prohibió el que se estuvieran realizando matrimonio. No, más bien esta frase significa algo más profundo. Cuando nosotros leemos allá en el Antiguo Testamento, concretamente en el capítulo 6 del libro del Génesis, cuando se nos relata ahí en pocos versículos cómo estaba viviendo la generación antediluviana, nos habla de dos pecados principales. ¿Cuáles eran? Violencia e inmoralidad. Violencia e inmoralidad. No había respeto para la vida humana. No había respeto para la institución matrimonial. La generación antediluviana se había degradado. Estaba llena de homosexuales y lesbianas y no respetaban la institución del matrimonio. Los hombres tomaban cuantas mujeres podían y vivían en la más perversa de las inmoralidades. Entonces Jesús dijo
que una de las señales que habría